Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy estamos con SentinelOne y la presentación del rollback. Estaremos con ustedes Marlon Palma, director comercial para América Latina y el Caribe, y el ingeniero de preventa, Jonathan Rodríguez, quien estará haciéndose frente a la presentación del rollback. Les cedo la palabra a Marlon Palma. Pues gracias por acompañarnos. Yo soy el director para América Latina en la parte comercial y el Caribe en SentinelOne. Y bueno, pues quiero hacer un resumen breve aquí acerca de lo que es SentinelOne para los que no lo conocen. Primero que nada, SentinelOne, herramienta de protección del endpoints, ¿ok? Pero no solamente eso. Como saben, SentinelOne ya es una plataforma XDR, mientras que los competidores solamente se enfocan en proteger el endpoint. Nosotros ya estamos a el nivel de proteger desde el endpoint hasta la nube. Entonces podemos ver aquí en esta plataforma que se llama Singularity y que somos un producto XDR. ¿Qué significa XDR? Ya veíamos que EDR es Endpoint Detection and Response. Bueno, ahora vemos que XDR es Extended Detection and Response. ¿Por qué? Porque ya nos estamos extendiendo no solamente en el endpoint, no solamente en la casa de amenazas con visibilidad profunda, aún en tráfico encriptado. También estamos en el Internet de las cosas con Ranger. Ahora, inclusive, tenemos la protección de contenedores a través de los Kubernetes. Todo esto está en un lago de información y esta información es correlacionada. Es un logro inmenso y eso nos hace ser una plataforma XDR para los que tenían alguna duda. Hoy nos vamos a enfocar ¿en qué? En el endpoint. Sabemos que vamos a ir paso a pasito. Pues hoy vamos al endpoint y vamos a entender los diferenciadores del endpoint. Primero que nada, en la parte elemental de SentinelOne, vamos a ver que SentinelOne utiliza diferentes modelos de inteligencia artificial, los cuales están entrenados para hacer detección de amenazas sin necesidad de firmas o hash o bases de datos, que es lo que utilizan los antivirus. SentinelOne ya no lo utiliza. Están entrenados sus modelos de inteligencia artificial o machine learning para detectar estas amenazas. No dependemos tampoco de la nube. En este caso, la inteligencia está instalada en el endpoint. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a poder detectar en tiempo real. SentinelOne tiene también múltiples capas que protegen diferentes tipos de ataques a diferentes velocidades. Entonces, realmente, con SentinelOne estamos protegidos. ¿Y en dónde estamos protegidos? En el endpoint, en cualquier plataforma. Dice aquí Windows, Mac, Linux, ambientes virtuales y todo esto con un solo agente y una sola consola. Cosa que no nos ofrecen muchos competidores, ¿verdad? Muchos competidores tenemos que agregar varios módulos, dependemos de firmas, dependemos de la nube, hay que gestionar varias consolas, etcétera, etcétera. Un solo agente, una sola consola para estar completamente protegidos. Y esta información que SentinelOne ofrece acerca de las amenazas y todo, está respaldada obviamente por el frame de MITRE con las técnicas de ataque y características del ataque. Ya vimos que el core nos va a detectar de cualquier tipo de amenaza. Bueno, ahora vamos a ver qué más hace en el modelo de respuesta. Bueno, va a permitir que, y es el tema que nos atañe hoy, la recuperación de ataques. Y esto es impresionante, porque ¿cuántas veces hemos visto y hemos sabido de casos o de clientes que tenemos que sufren un ataque y qué tienen que hacer? Ir a buscar los backups, lo cual es una excelente práctica y la promovemos. Pero lo más importante aquí es que para que esa información sea recuperada, tienen que formatear en muchas ocasiones las máquinas. Y esto no es fácil, depende de la cantidad de información que haya que cargar nuevamente, cuándo fue el último día que hicieron el backup, etcétera, etcétera. Se pierde mucho tiempo, se pierde mucha información. Por eso decimos que SentinelOne recupera o se recupera de estos ataques sin dolor. Entonces, los usuarios vuelven a trabajar sin demora. Y esto es
con un solo clic. Fácil, reversión de cambios. Si hay algo que en mi computadora o en mi servidor o en un endpoint está afectando después de un ataque, SentinelOne lo va a eliminar fácilmente. Recuerden cómo se decía antes, es que creo que la máquina quedó tocada, ¿verdad? Ya algo había extraño en ella. No más con SentinelOne, limpia todo con un clic e inclusive puede devolver archivos encriptados a su punto previo al ataque, al momento de confianza. Todo esto lo podemos ver a través de un análisis forense completo, en tiempo real y paso a paso también. Como digo, nuestros indicadores de MITRE ahí están siempre presentes para que nos diga exactamente por qué fue detectada la amenaza, cuál fue la técnica que se utilizó, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es muy difícil encontrarlo en otros competidores. No sé, me gustaría, por ejemplo, si alguien en este momento sabe de algún cliente que haya sufrido un ataque de ransomware u otro ataque grave que haya dañado archivos, ¿cómo se recuperan regularmente? ¿Qué han visto que hace un cliente? A ver, ¿quién me pone un ejemplo de cómo se recuperan? ¿Qué han visto en el mercado? A mí me han sucedido con varios clientes que han tenido, bueno, me han buscado precisamente porque han tenido problemas de ransomware. De primera instancia, me han buscado ya tarde, ¿no? Pero su método a seguir es, pues sí, formatear los equipos, volverlos a restablecer, pero su información la pierden. Hace un año me buscó un instituto tecnológico de allá de Chihuahua y precisamente tenía un tema de ransomware. Tenían McAfee instalado, no hizo nada. Lo que hice ahí, como el cliente tenía a los directivos encima, me dijo que pues, de mí dependía su chamba, ¿no? Entonces le hice ahí una recuperación forense de su base de datos, de todos los estudiantes que pagan su colegiatura. Entonces tenían información ahí muy sensible de quiénes sí habían pagado su colegiatura, quiénes no, y pues habían estudiantes que sí eran buena onda y decían, ¿sabes qué? Pues a mí me faltó pagar tanto y se lo pagaban, pero pues a final del día pues, Wow. su base de datos del SAP se las habían volado. Entonces al recuperarle yo la información mediante un método forense, no se recuperó al 100%, pero sí un 80% de la base de datos se recuperó. Fue como la salvación, ¿no? Pero me ha tocado que en otros, inclusive bancos de aquí de México, de plano formatean todos los equipos, contratan personal precisamente para hacer Wow. la parte del borrado de equipos y volver otra vez a ponerlos, pero pues información ya la pierden. Por lo regular todo, la gente les recomienda es de que no paguen porque a final del día no sabes a quién estás pagando los bitcoins o los dólares que te estén cobrando, porque al final del día pues no sabes si te van a mandar a clave de descifrado correcta, porque yo no creo que el que está diseñando el malware lleve un control de sus IDs de bloqueo, ¿no? O sus Claro. claves de bloqueo. Entonces, al final del día, pues sí, no sabes si sí va a ser correcta el descifrado o a través de su llave maestra pues, hagan el descifrado de la información. Estás hablando de que tienes que recurrir por ayuda con el que te está dañando. O sea, eso es ilógico, Ajá, exactamente. ¿no? ¿Y McAfee qué les dijo? No dijo nada. Prácticamente dijo que lo iba a revisar, pues no. En el 2014 para el 2015 yo trabajaba en el IMSS y también sufrieron un ataque de ransomware a principios del año del 2015 y ahí teníamos Forefront, el de Microsoft, y pues ya sabes que Microsoft en antivirus no es bueno. No, la verdad es de que Microsoft sí trabaja demasiado mal. A mí me tocó porque en ese entonces casi toda la chamba de estar viendo qué era malware y qué no era malware, yo lo revisaba en VirusTotal y con otras herramientas que tenía para hacerle una validación de que sí no fuera malware. Al final del día optaron por hacerme un MySpace en su grupo de trabajo, los de Microsoft, y ahí yo le subía bastantes malware o archivos sospechosos. Casi al día le subía entre 50 y 100 archivitos que pudieran Oye, ser... Isra, ¿y cuánto te pagaba Microsoft por esa chamba? No, nada, O nada, sea, de nada. gratis. Sí, la verdad es de que sí. A No. mí, de hecho, cuando sufrieron el ataque en el IMSS, se infectaron a alrededor de 4,000 equipos. Su infraestructura del IMSS es bastante grande. Yo me acuerdo que más o menos administraba como 160,000 endpoints. Wow.
Entonces, pues 4,000 no significaba como que mucho, pero al final del día pues sí impactaba, ¿no? Cuando pasó eso, mandaron gente de Microsoft de allá de Indus y llegaban y no, sí, yo voy a descifrar y te voy a recuperar tu información, pero pues no, la verdad es que nunca lo hicieron. Ahí el ransomware que les pegó fue el CTB Locker. Yo lo que hice fue empezar a investigar cómo hacer la recuperación forense y bueno, ahora sí que con base a ello fue que se empezó a recuperar en algunos equipos la información, más que nada de directivos, porque fueron los que a los que más les pegó porque abrían los correos y ellos te decían, no, es que yo no abrí el correo, pero lo que sí te decía el antivirus de Microsoft es de que sí lo había abierto y que había detectado la amenaza, Claro, pero que no claro. la Oye, podía oye, detener. Isra, gracias por compartir tu experiencia. Buenísima. Manejó muchos puntos, muchos. Y dime una cosa, ¿cuánto tiempo has visto que se lleva en promedio recuperarse de un ataque de estos hasta que vuelven a trabajar? Si la gente de TI es proactiva y conoce el caso, pues yo creo que es rápido. Pero por lo regular, como no conocen bien este tipo de ataques, es bien complicado. Porque, por ejemplo, el año pasado me tocó ver a una empresa, a un banco de aquí de México que sufrió un ataque y se tardó casi un año en estar formateando todos sus equipos, estar tratando Oye, como de y restaurar mejor. cuando me dices que es rápido, ¿a qué te refieres con rápido? Pues una semana, ¿no? ¡Wow! Ok. No, pues gracias, Isra. Aprovechamos y apreciamos mucho tu información. Te agradezco la participación. Gracias Bueno, a ustedes. pues ahí están viendo lo que nos comentan. Fíjense todos los puntos que han tocado. Una, perdieron información, sí o sí. Eso es inevitable para ellos. Dos, un caso rápido, una semana. Y ahorita yo les invito a que pongan su reloj, su cronómetro a andar cuando comience el ingeniero a dar la presentación y para que vean esto. Así que bueno, pues ya vimos aquí que Sentinel One sin dolor, porque todo esto fue doloroso, ¿verdad? Pagar rescates, decidir si pagar o no pagar, perder información, hacer el trabajo. Por ahí veía en el chat también que nos estaban comentando que les tocó reparar un respaldo anterior y recapturar todo de 2 meses. Imagínense recapturar todo. O sea, es un dolor de todo esto. No nada más de cuello y de cabeza, sino hasta de espalda, yo creo que está ahí sentado. Vamos a ver cómo Sentinel One, fíjense nada más, la diferencia entre Sentinel One y cualquier otro software. Vamos a ver cómo Sentinel One lo hace y para ello le voy a ceder la pantalla y la palabra al ingeniero Jonathan Rodríguez. Gracias, John, por tu ayuda. Gracias, Marlon. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy ingeniero de producto en Maps. Vamos a estar revisando una de nuestras marcas principales, que es Sentinel One. Lo que están viendo ahora mismo en pantalla es la consola de Sentinel One, que como pueden ver es una consola que está basada en la nube. Desde cualquier navegador la podemos accesar. Eso nos permite tener mayor flexibilidad para poder administrar todos nuestros dispositivos, ¿no? Ya sea en casa, mediante un iPad, mediante cualquier otra tableta, una computadora, desde algún servidor, todo esto lo podemos accesar de manera muy eficiente. Lo que vamos a hacer ahora es una demo de rollback. Para esa demo nos vamos a ayudar de una política, ¿ok? Que, como ustedes pueden ver, puede estar para detectar amenazas en un modo de protección, ¿ok? Es decir, todas las amenazas que lleguen las va a mitigar, o estas amenazas también las podemos poner como un modo de detección, ¿ok? Solamente nos va a estar alertando a la gente todo lo que está sucediendo, pero no va a tomar ninguna otra acción. En el caso de archivos sospechosos, amenazas que no pueden ser dictaminadas exactamente por el agente como una amenaza, sino que la marca como un proceso sospechoso, lo va a mandar para esta parte, donde también podemos tomar alguna acción de detección o de protección. Y del lado derecho, pues están todos nuestros engines con los que nos vamos a ayudar para la mitigación de estos ataques. Justamente Marlon decía al inicio que nosotros no estamos basados en firmas, ni necesitamos desplegar bases de datos a todos los dispositivos, ¿no? Como normalmente estamos acostumbrados, sino que nosotros tenemos un engine de reputación que nos permite detectar amenazas conocidas sin la necesidad de que descarguemos firmas en todos los dispositivos. Esto lo hacemos gracias a que tenemos ese data lake
que la gente se va a estar alimentando de ahí de feeds de inteligencia y bases de conocimiento para poder reconocer todas estas amenazas por reputación. En el caso que haya dispositivos en donde no hay una conexión a Internet o que por algún proceso o compliance no pueda tener salida a Internet, nos vamos a ayudar de este motor de FI. Ese motor de FI significa Deep File Inspection, y lo que va a hacer es un análisis profundo de todos los archivos para luego entonces compararlos, ¿no? Básicamente lo que hace es una estadística con una base de conocimiento de comportamiento para luego entonces mandar un veredicto y decir, ok, a lo mejor esto no sé qué es porque no lo conozco, pero en base a todo el comportamiento y en base a toda la comparación que yo ya estuve haciendo con el análisis, puedo dictaminar que esto es una amenaza. Y luego entonces procedemos a la mitigación de esta. Así es como funciona este DFI, y lo mismo para el DFI de sospechoso, que es justamente donde entra esta categoría. Luego, Dynamic Behavior Tracking. Lo que va a hacer este engine es justamente dar ese tracking de comportamiento de todo lo que va sucediendo con el DFI. En el caso del ransomware, por ejemplo, cuando va abriendo puertos altos o está haciendo llamados de command and control hacia algún servidor externo, todo ese comportamiento malicioso, el Dynamic Behavior Tracking lo va analizando y va haciendo ese tracking para que nosotros con esta capa de Active EDR podamos ir viendo cómo se está comportando esa amenaza. Es decir, cuál fue el vector del ataque, si llegó por correo electrónico, una vez que llegó por correo electrónico, si el usuario descargó el archivo adjunto, después cuando lo ejecutó, qué fue lo que sucedió, qué procesos levantó, si mandó un script vía PowerShell o si hizo algún movimiento lateral, escalación de privilegios, etcétera. Todo ese comportamiento lo vamos a estar traqueando, por así decirlo, desde este motor. Después, lo que es ya conocido, análisis de documentos y de scripts de manera automatizada. No necesitamos estar realizando tareas o configuraciones para que este análisis de documentos o script tome efecto. Esto lo hace el agente de manera inteligente y automatizada. Movimientos laterales, en el caso de que alguna amenaza brinque con una escalación de privilegios de una VLAN de dirección, por ejemplo, hacia una VLAN donde hay una granja de servidores, esos movimientos laterales los podemos detectar y desde luego mitigar. Tenemos un engine de anti-exploitation que lo que va a hacer es para sistemas operativos en donde todavía hospedan algunas aplicaciones que por algún proceso no puedan migrar o actualizar el sistema operativo como tal. Esto hace que se vean susceptibles a exploits por la misma falta de soporte o la misma falta de actualizaciones. Entonces, el agente SentinelOne puede detectar cualquier exploit para poderlo mitigar, junto con un módulo que denominamos Fileless, que lo que hace es detectar amenazas que no estén necesariamente basadas en un archivo. Por ejemplo, un ataque denominado Mimikatz, que muchos de ustedes conocerán, que es una técnica que lo que hace es que llegue a memoria RAM la amenaza sin que sea necesariamente un archivo y estar exfiltrando información en texto claro. Por ejemplo, cuando vamos a un portal bancario y estamos metiendo nuestros datos, todo lo que estamos tecleando está escribiéndose a nivel de memoria, y una técnica de Mimikatz puede exfiltrar esa información en texto claro conforme lo vamos tecleando. Después, aplicaciones potencialmente no deseadas o los famosos PUAs, que normalmente los conocimos cuando instalábamos un software de dudosa reputación y abríamos un navegador y teníamos muchas barras en nuestro navegador, ya sea traductores, embellecedores, skins, y sobre todo pues lo usaban mucho para mandar mucho adword. Traqueaban todo lo que estábamos haciendo, hacían un análisis de nuestros gustos y decían, ok, mira, a esta persona le gustan mucho la música, el cine, los videojuegos, la moda, y en base a eso nos empezaban a bombardear de publicidad todo el tiempo en base a nuestros gustos. Sin embargo, también los PUAs van evolucionando. Hoy en día los PUAs lo que también pueden hacer es minería de criptomonedas, que lo que puedan hacer es también vía un movimiento lateral llegar a una granja de servidores, porque normalmente los servidores son los que tienen mayor poder de cómputo, y entonces esa minería de criptomonedas en los servidores va a hacer que nuestras aplicaciones se vuelvan lentas. Por ejemplo, un carrito de compras, un web server, se va a tornar bastante lento, la experiencia del usuario va a ser mala, las conexiones en el momento de compras o de selección de algún catálogo se van a estar interrumpiendo. Y adicional, que también
los servidores pueden llegar incluso a descomponerse, ¿no? Por la alta demanda que estos PUAs le van generando al hardware. Todo esto lo podemos detectar con los engines de SentinelOne que vienen desde la licencia Core. Desde lo más básico ya tenemos todo esto junto con los niveles de protección que son Kill and Quarantine, Remediate y Rollback. Lo que vamos a hacer ahora es justamente ver cómo funcionan todos estos engines. Para eso vamos a ir a uno de mis sitios en donde yo ya tengo uno de los dispositivos. Aquí ya tengo un dispositivo que si ustedes le dan clic pueden ver información general. El sistema operativo, la versión del agente, cuánta memoria RAM tiene, si está en un Active Directory, nos aparecerá aquí también el Active Directory con el common name y todo lo que hace referencia a este directorio activo, el sitio al que pertenece este endpoint y un inventario de aplicaciones que también, más allá de decirnos qué tipo de software tenemos, nos va a dar un estatus de vulnerabilidades en caso de que alguno de estos de software represente alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, voy a regresar aquí a las aplicaciones y podemos ver que tenemos aplicaciones que tienen un riesgo alto. Aquí lo marca como crítico y hay varias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algo de Excel, en donde si nosotros le damos clic, como decía Marlon, estamos alineados a MITRE, entonces ya tenemos un CVE de la vulnerabilidad alineado con SentinelOne. Nos dice que esto pertenece a Microsoft Corporation y también tenemos una URL que si le damos clic nos lleva directamente a esta parte de la matriz de MITRE en donde podemos ver una descripción de lo que hace referencia a esta vulnerabilidad. Por ejemplo, esta vulnerabilidad nos dice que es de Microsoft Excel y que puede hacer que cualquier objeto que se escriba a nivel de memoria pueda ejecutar código arbitrario y pueda hacer que se corran scripts que se puedan escalar privilegios en algún dispositivo simplemente desde una tabla de Excel, por ejemplo. Entonces, desde luego, el agente no va a ser un virtual patching ni un auto patching, sin embargo, podemos acudir a Microsoft para ver que nos den el parche necesario para ir cubriendo todas estas brechas de seguridad que tenemos con las aplicaciones. Entonces, considero yo que ese es un diferenciador importante que tenemos y un valor agregado muy importante con la marca como tal. Aquí tenemos un dispositivo con el agente que es máquina en Windows 10 que yo tengo en un laboratorio de Hyper-V en mi máquina de manera local. Ya está el agente instalado. Aquí nos dice, esta es la versión 4.1, no hay amenazas detectadas. Como pueden ver desde el agente no hay botones, no podemos configurar nada, no lo podemos dar de baja, no podemos apagar la protección activa como en algunos otros motores. Todo lo que se necesite hacer lo vamos a hacer desde la consola o si necesitamos realizar configuraciones de forma local, lo vamos a hacer vía línea de comandos. ¿Okay? Ahora bien, aquí tenemos algunas imágenes con formatos tradicionales como JPG o PNG. Es algo muy, muy normal. Tengo ya aquí una base de datos, una tabla de Excel con información sensible de mis clientes. Entonces, como pueden ver, tenemos un dispositivo muy tradicional a lo que manejamos todos nosotros en nuestro día a día, con documentos de Office, con algunas imágenes. Pues bueno, aquí no tengo un correo electrónico configurado ni nada para no hacerla más pesada, sin embargo, no es un escenario bastante actual. ¿Okay? La política que vamos a estar usando la vamos a dejar en un modo de detección, justamente para que la gente no mitigue las amenazas y podamos ver bien a bien cómo todos estos engines van a entrar en juego. Lo que vamos a hacer para eso es en nuestra máquina víctima, nuestra máquina virtual, vamos a ir a una página que está en internet que se llama malwaretrafficanalysis.net, que es un grupo de seguridad informática en donde hay gente de respuesta a incidentes, threat hunters, ¿no? Analistas forenses, entre otros, que lo que van haciendo es clasificando las amenazas conforme a sus sectores de ataque, ¿no? Al sector salud, al sector financiero, etcétera. Y bueno, esto lo van agrupando por años. Lo que nosotros siempre hacemos para mostrar esta demo es que bajamos una muestra de ransomware, un Guncraft, exactamente la versión 5.04, que fue la última que salió antes de que el FBI
publicar todas las llaves de desencripción de este ransomware. Pero aquí tenemos el malware junto con sus artefactos para que podamos hacer un estudio, ¿no?, de pruebas en un laboratorio. Son muestras reales, ¿no? Cuando le damos clic aquí, la descarga en automático. Incluso podemos copiarla al escritorio para moverla más rápido, porque mi máquina es un poco lenta. La corto y la pego aquí en mi escritorio. Ok, aquí ya la tenemos. Lo que voy a hacer es extraerla. Tienen una contraseña de seguridad porque, como les decía, son muestras reales de malware. Todo lo que hagamos con estas amenazas son reales. Tenemos aquí ya, como pueden ver, un pop-up de SentinelOne en donde nos dice que ya hay amenazas detectadas. Como vieron aquí, ya tenemos la amenaza detectada y eso lo podemos ver también en nuestro dashboard en tiempo real. Aquí nos dice justamente a las 10:38, tenemos un bnc.exe y un t.exe, en donde tenemos perfectamente identificado que se tratan de un troyano y de un ransomware. Nosotros podemos dar clic a uno de ellos y ver información que hace referencia a esta amenaza. Si para muchos que han entrado ya a estas presentaciones, se podrán dar cuenta que la plataforma de SentinelOne ya cambió. Hace 15 días actualizamos a Kawai, que es la nueva generación de este management. Anteriormente nos encontrábamos en la versión Jamaica. Y bueno, Kawai justamente tiene estos cambios en donde podemos hacer desde que entramos a la amenaza como tal para hacer el forense, vemos toda esta información, pero ya podemos incluso nosotros dar un veredicto de análisis de manera manual. En este caso porque lo dejamos como un solo alerta, sin embargo, nosotros a cada una de las amenazas las podemos ir clasificando para que podamos ir dándoles esa parametrización y darle un tratamiento después a todas estas amenazas. Como vimos hace rato y les decía, tenemos ya la clasificación de un troyano. ¿Por qué? Porque esto ya es una amenaza conocida. Entonces sabe que es un troyano. Esto significa que mediante SentinelOne Cloud, que es todo ese data lake que hay arriba como Big Data en SentinelOne, podemos dictaminar que esto se trata de una amenaza conocida y que nos estamos ayudando de nuestro engine de reputación para poderlo detectar. Podemos entrar aquí donde nos dice que este hash ha sido visto más de 129 veces y bueno, esto se debe a que esta demo la hacemos una vez al día. Entonces, aquí también podemos ver si en alguno de nosotros sitios, por ejemplo, este hash ya ha sido visto, ¿no? En la sucursal de Mérida o en la de Monterrey o en la de Culiacán y luego entonces poder hacer un tracking. Tenemos este fix de virus total que antes lo teníamos adentro de la amenaza. Bueno, ahora sí que cuando entrábamos y podíamos ver ahí exactamente el botoncito de virus total, ahora ya lo teníamos en la parte del forense, en donde podemos ver que 64 de 72 motores ya lo tienen correctamente identificado y clasificado, ¿no? Entonces, aquí volvemos a lo mismo, estamos hablando de una amenaza conocida. Ahora bien, lo que vamos a hacer es cambiar el hash de esta amenaza. En algún momento explicamos qué es el hash. El hash es como un identificador, ¿no? Como una huella digital que tienen todos los archivos. Al ser archivos como este, pues también tienen su propio hash. Entonces, lo que hacen los antivirus es que mediante el hash los pueden identificar, se desarrolla una firma y luego con esa base de conocimiento se pueden volver a mitigar todas las amenazas basadas en el hash. Pero hay amenazas más avanzadas que son polimórficas o que van mutando en el camino y que van cambiando su hash o simplemente alguna amenaza nueva que evidentemente ese hash no esté relacionado a alguna base de datos con cualquier antivirus, no lo van a reconocer. Entonces es justamente lo que vamos a hacer ahora, cambiar el hash del mismo archivo que ya para virus total, como vimos, es una amenaza conocida. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarle ese hash. Entonces, tengo yo una aplicación que se llama Hash Manager, que lo que hace es justamente cambiar este hash. ¿Cómo lo hace? Nosotros cuando mandamos, por ejemplo, una cotización y nos piden algún cambio, ya tenemos un hash con ese archivo. Cuando nos piden algún cambio porque nos dicen, oye, es que quiero que le metas más descuento o quiero que integres este otro SKU, lo que sea, al momento de actualizar esa cotización, en automático ya hace otro hash. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo archivo. Básicamente este Hash Manager lo que hace es esto,
seleccionar un archivo, inyectarle ahí un comentario, un puntito, cualquier cosa que no afecte su payload, en este caso porque es una amenaza que no afecte la carga maliciosa del archivo, y luego entonces cuando lo guarda tiene un hash nuevo. Entonces para motores que estén basados únicamente en el hash o en la firma del virus, va a ser muy fácil que puedan brincar esos escudos de seguridad en los endpoints. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar este ransomware para cambiar el hash con este hash manager. ¿No se puede lanzar el parche y el update desde la consola? No. Lo único que hace SentinelOne es justamente correlacionar todas las vulnerabilidades que hay en las aplicaciones. Como les decía, estamos alineados con MITRE para que en base a la matriz de esas vulnerabilidades podamos ver y definir a qué pudiéramos arriesgarnos al contar con estas vulnerabilidades en la organización, pero no hacemos un virtual patching ni un auto patching desde la gente. Todo lo tendríamos que hacer directamente con nuestro proveedor. ¿Se administra el firewall de Windows desde SentinelOne? Sí, en las licencias Control podemos integrarnos al firewall de Windows de manera nativa y contamos también con Device Control y el Remote Shell, que esa sería la diferencia de Core y de Control. Para continuar, tenemos aquí el archivo t.exe, que es el ransomware. Lo vamos a abrir. Aquí ya tenemos el hash y lo que vamos a hacer es pedirle lo cambie. El agente lo que hace es volver a reconocer el archivo. Si no lo reconoce por reputación, lo que va a hacer es, por medio del motor DFI que les explicaba al inicio, va a hacer un análisis, va a hacer una comparación y una estadística para poder dictaminar si es alguna amenaza. Como no tiene una base de conocimiento por reputación, no nos va a poder decir si es un ransomware, si es un rootkit, si es un spyware. Sin embargo, nos va a decir esto es un malware y lo voy a mitigar. Si se dieron cuenta cuando le cambié el hash, en automático aquí me dice hay una amenaza detectada. Y todo esto lo podemos ver en tiempo real también en la consola. Aquí están justamente t.exe, t.exe, t.exe. Ya tenemos 4 registros de ese t.exe, que es el que hace referencia a este ransomware. Nosotros, si le damos clic, podemos ver el forense y aquí nos dice, por ejemplo, este es un ransomware. Ok, aquí sí lo reconoció por reputación, porque como les decía, el agente va haciendo su propia base de conocimiento de manera local, porque va guardando todos estos hashes en un blacklist. Y como esta demo la hacemos casi todos los días, entonces seguramente ahorita que cambié el hash, le volvió a poner uno que ya tenía antes. Aquí podemos ir a este que sigue siendo el mismo y si se dan cuenta ya no lo detecta como ransomware, ya la clasificación es un malware y ya nos dice que fue detectado por el motor DFI. ¿Ok? Eso quiere decir que le tuvo que hacer un análisis para poderlo detectar como una amenaza. De nueva cuenta podemos hacer un veredicto de que esto sí es algo positivo o a lo mejor es algo sospechoso para la organización, es un falso positivo, es indefinido, podemos dar un índice del estatus, ¿no? Como que lo estamos resolviendo, es decir, lo estamos poniendo en progreso. ¿Para qué? Para que también nuestros compañeros que están colaborando con nosotros en la respuesta de los incidentes tengan documentado qué es lo que estamos haciendo ya con estas amenazas, ¿no? Si es algo que no se ha resuelto, si es algo que ya se resolvió, algo que está en proceso de mitigación. Podemos ir aquí nos dice que por más de 13 veces se ha visto, ¿no? Este hash. Podemos ir a virus total y aquí nos va a decir si este hash ha sido reconocido. Aquí nos dice virus total que no. Entonces, aquí estamos hablando de una amenaza totalmente nueva, que si nosotros la lanzamos en alguna organización que solamente tenga un antivirus que en el mejor de los casos esté actualizado, no lo van a detectar, ¿no? Va a ser muy difícil que lo puedan detectar. Entonces, vamos a regresar de nueva cuenta a el sitio. Como pueden ver, la consola cambia mucho en la gestión, ¿no? Y en lo que nos puede dar como herramientas para mitigación de los ataques como tal. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo. Aquí hasta este nivel ya vimos qué es lo que sucede con una amenaza conocida, cómo es que la reconoce, qué engine nos ayuda y qué es lo que sucede con amenazas no conocidas, cómo el agente va a actuar cuando hay
una amenaza que por reputación no se puede reconocer, o lo que puede hacer también mediante la consola cuando ya tenemos este estatus en donde podemos ir parametrizando todas las amenazas e ir dándoles un tratamiento, ¿no? Y un orden para que luego entonces podamos generar un playbook de respuesta a incidentes y que podamos tener un mejor orden en todas estas amenazas, no simplemente ya mitigarlas y clasificarlas y eliminarlas y ya, sino que también ahora podemos hacer un tracking de todo esto ya también de manera manual y aparte también en colaboración con todo lo que la consola hace de manera automatizada. Desde el lanzamiento de Singularity, que bueno, ahora comercialmente se menciona mucho este Data Lake, pero bueno, SentinelOne lo tenía en su nube desde mucho tiempo antes, que es ahí donde el DFI entra ya justamente en funcionamiento para poder hacer todo este análisis, ¿no? Cuenta con más de 300,000 patrones de comportamiento, que al día de hoy ya van más de 500,000, que en todo este data lake lo que hace ese motor de FI es justamente como echarse un clavado a ese lago de datos para empezar a hacer patrones de comportamiento. Básicamente lo que hace es una estadística para ir midiendo, ok, no conozco esta amenaza, a ver qué es lo que está pasando con este archivo. Y lo hace de una manera muy rápida para volver a mandarnos un veredicto de que no sé de qué se trata esta amenaza, pero sé que es algo malo, ¿no? No sé qué se trata este archivo, pero sé que es algo malo y lo mitigan automático si nuestra política estuviera en un modo de protección. De ahí también viene que podemos ir generando reglas de exclusión para algunos casos en donde esa estadística haga que el archivo se vuelva sospechoso porque no propiamente lo puede dictaminar como una amenaza. Entonces, ese archivo sospechoso nosotros tendríamos que generarle, si así lo deseáramos, una regla de interoperabilidad. Justamente eso se ve mucho con aplicaciones que no tienen procesos correctamente estandarizados, sobre todo en aplicaciones de facturación, se ve mucho eso, en donde se van detectando archivos como sospechosos y nosotros los tenemos que ir metiendo a reglas de exclusión. Seguramente pues a ustedes les ha tocado mucho ese proceso, ¿no? Porque eso es algo muy común con cualquier antivirus, no nada más de SentinelOne, sino que eso pasa con cualquier otra marca. Porque evidentemente al no tener un proceso estandarizado, los antivirus lo van clasificando como sospechosos y en algunos casos lo llegan a bloquear. Entonces es aquí donde nos tenemos que ayudar de las reglas de exclusión. Y para eso, pues nosotros tenemos diferentes maneras de poderlas crear, en donde podemos generarlas basadas en el hash de algún archivo, por ejemplo, podemos meter algún path, es decir, el path en donde está alojada alguna aplicación que necesitemos que se le haga alguna exclusión, podemos poner una descripción para que podamos identificar qué es lo que está haciendo esa exclusión. Y más allá de tener la exclusión de un path y todos los subdirectorios que llegue a tener ese path, también poder hacer un análisis más proactivo a ese path para que no necesariamente mitiguemos todo lo que hay en esa aplicación, sino que para que también la estemos vigilando y en el caso de que haya alguna escalación de privilegios o algo así, la amenaza no se ayude de estos paths para poder pasar desapercibida. Entonces, eso no quiere decir que como tal le dejemos de dar o le dejemos de poner el ojo a estas exclusiones. Que eso también es algo importante. Podemos generar un identificador para alguna exclusión, ya sea basada en un archivo o algún certificado, etcétera. En el tipo de archivo, generar ahí algún archivo que sea de Windows, por ejemplo, que sea para un navegador y añadir alguna descripción o algún archivo propietario que se llame maps.exe, por ejemplo, y darle alguna exclusión. Y bueno, para navegadores, ¿qué navegadores sí son los que les tendríamos que generar alguna exclusión? Porque pues normalmente los navegadores tienden mucho a fallar con el TLS, ¿no? Con el que se comunican hacia algunas otras aplicaciones y si SentinelOne lo ve como alguna amenaza, puede mandarlo como clasificación como algo sospechoso. Ahora bien, aquí, como ya lo ejecutamos, este ransomware, tenemos imágenes que han sido encriptadas. Estos archivos también han sido encriptados. Aquí vemos justamente que ya hay una amenaza múltiple, ¿no? Un registro múltiple. Aquí ya nos marca un número 2. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos entrando en la parte en donde tenemos un veredicto, en donde hay un comportamiento, pero también hubo una detección antes de la ejecución de la amenaza, que fue a la que le cambiamos el hash. Por eso lo marca como un múltiple. ¿Por qué? Porque ese mismo archivo lo que hizo fue ejecutarse ahora. Incluso podemos ver que a las 10:47, en el timestamp,
podemos ver que fue cuando se detectó, pero a las 10:50 fue cuando se ejecutó. Entonces, si nosotros damos clic aquí, ya desde aquí, que ese es otro de los diferenciadores de esta nueva versión de Sentinel-1, podemos hacer la caza de amenazas directamente desde el análisis forense, ¿no? Ya no necesitamos irnos al Deep Visibility, poder generar queries, sino ya aquí de manera automatizada ya lo podemos hacer. Tenemos también indicadores de ataque o indicadores de compromiso que, como estamos alineados a MITRE, podemos ver en qué etapa de la matriz se está ejecutando esta amenaza. En este caso está, valga la redundancia, en ejecución. ¿Por qué? Porque ya está explotando, ya encriptó archivos, ya está haciendo llamadas de command and control. Como no sabe qué es, aquí nos dice esto actúa y se comporta como un ransomware debido a todas las operaciones de archivos que está haciendo, y en base a la alineación que tenemos con MITRE podemos dictaminar que esto se comporta como un ransomware. Recuerden que muchas veces, aunque aquí ya lo clasifica por el data lake, hace rato lo tenía como un malware genérico. Tenemos aquí el engine de exploitation, que justamente nos dice todo lo que puede detectar para la explotación de esta amenaza, y finalmente el engine que lo detectó. Me voy a volver a autenticar a mi máquina víctima, pero si se dieron cuenta, los archivos ya estaban encriptados. Lo que vamos a hacer justamente ahora es dar un análisis de veredicto de que esto es algo positivo, y luego entonces vamos a darle un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, es algo que vamos a estar en progreso, es algo que estamos solucionando ahora mismo. ¿Por qué? Porque si esto fuera un servidor web y fuera un carrito de compras, por ejemplo, pues aquí tenemos ya totalmente parado el negocio, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es, para esta amenaza, decirle, ok, esto es algo positivo, esto lo clasifica, lo manda como si fuera un comando hacia la gente, para que la gente sepa que estamos tratando con algo que sí está marcado como positivo, que estamos en progreso de mitigarlo, y ahora la acción de mitigación, que es un mitigation action, en donde vemos los botoncitos que anteriormente veíamos hasta acá arriba en chiquito que decían rollback, quarantine y todo eso. Ahora ya lo vemos en esta especie de tabla en donde podemos decirle que en automático lo mande a una blacklist, que lo mande a un grupo nada más, es decir, al área de ingeniería o al área de ventas, o que lo mande a un sitio directamente, es decir, a toda la sucursal de Culiacán, por ejemplo, o que se lo ponga a toda la cuenta, es decir, a todo Maps, sea la sucursal que sea el departamento que sea, a toda la cuenta, mételo a blacklist para que todo Maps sepa que ese hash ya ha sido mitigado, y que cuando se vea en alguna otra sucursal como la de Guadalajara, en automático, por base de conocimiento local, la pueda mitigar como si fuera nuestra propia base de reputación. Estas son unas de las diferencias que hace importante esta actualización de Kawai. La marcamos como true positive, como ya lo habíamos hecho aquí en el veredicto del análisis. Esto yo se lo quité porque me afecta para las siguientes demos. Pero bueno, en la mejor práctica, ya en un uso de producción, aquí obviamente hay que tenerlo activado. Y finalmente que lo marque como algo ya resuelto una vez terminemos. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar que se haga desde el rollback para que se vaya paso a paso, kill, quarantine, remediate y rollback. Lo aplicamos y aquí nos dice, ok, kill pending, quarantine pending, remediate pending, rollback pending. ¿Por qué? Porque se va a ir paso por paso. Lo que va a hacer es primero el kill, lo que va a hacer es terminar con la amenaza, es decir, lo va a eliminar como los antivirus tradicionales, lo va a detectar, lo va a eliminar, y después el quarantine lo que va a hacer es meter todos esos procesos maliciosos o archivos maliciosos que tenga la amenaza en un estado de cuarentena. ¿Para qué? Para que no tengan algún otro contacto con algún otro archivo o proceso de la misma computadora como tal, o evitemos también la propagación de estas amenazas hacia algunos otros dispositivos. Después la remediación lo que va a hacer es que todas las amenazas que llegan a los dispositivos, una vez han sido mitigadas, dejan un rastro, dejan como una huella de que en algún momento estuvieron ahí. Entonces la remediación lo que va a hacer es la sanitización de todo el dispositivo, para que la fase del rollback, el agente lo que haga es invocar al shadow copy para volver a montar toda la información como estaba. Nosotros nos ayudamos del shadow copy de Windows para hacer el rollback. Lo que hacemos es invocarlo para que vuelva a montar toda la información como estaba. Una vez que se hace el remediate, lo que hace es
Una vez ya esté sanitizado el dispositivo, el rollback lo que va a hacer es el agente invocar al shadow copy para que el shadow copy genere un punto de restauración y se vuelva a montar toda la información como estaba. Eso nos permite tener un dispositivo que tenga recursos mejor optimizados, un agente más ligero. Eso obviamente nos permite operar mejor, tanto nosotros como negocio, tanto como en la operación del agente como tal. Aquí pueden ver que ya terminó, nos ponen unas palomitas, pero para el caso de la remediación nos está pidiendo un reboot. Por alguna razón, en el momento del hash o en el momento de que se hizo la encripción de toda la información, nos pide que hagamos un reboot. Aquí lo que tenemos que hacer es decirle que aprobamos ese reinicio, lo confirmamos para que este dispositivo se reinicie y entonces ya se aplique. Pues ya toda la información ya está visible, ya la podemos seguir operando. El negocio está arriba. Como les decía, si esto fuera un web server, tenemos nuestra aplicación de carrito de compras otra vez arriba, pero también ya tenemos con todas estas nuevas versiones de SentinelOne de Kawaii, correctamente parametrizado todos los índices que tenemos para los hashes y la correcta correlación para ese data lake, que es justamente lo que ahora se integra con Singularity y Kawaii, todo este tipo de procesos que es nuevo en SentinelOne. Sin embargo, esto lo hacen en tiempo real con sus dispositivos en una política de modo de protección. Como pueden ver aquí, el rollback justamente sí se efectuó, pero para la remediación queda pendiente nada más el reinicio, que cuando le dimos approve, mandó a reiniciar al dispositivo. Con esta parte ya terminaríamos la demo, nada más queda pendiente que reinicie la computadora, pero el rollback ya se efectuó. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, con el trabajo desde casa de muchas empresas, ¿es posible que los endpoint trabajen fuera de la red de la empresa sin ningún problema? Ahí hay todavía que tomar otras cosas en cuenta, no nada más cuestión de SentinelOne, sino también los túneles que se hagan como normalmente que se hacen VPNs, ¿no? Hacia las organizaciones. Entonces, hay todavía otros factores que se deben de tomar en cuenta para que los dispositivos no tengan ningún problema. Es decir, agregar motores de DLP para prevenir fugas de información, tener un sistema de protección anti-malware justamente muy robusto, como es en el caso de SentinelOne, que incluso se puede integrar a otras tecnologías para todavía hacer una tecnología más robusta en cuanto a seguridad. No solamente es tema de SentinelOne para que trabajen seguro, eso en gran medida sí les va a ayudar mucho, sin embargo, hay que tomar otros elementos en cuenta para que el home office sea lo mejor para cada uno de los dispositivos y sobre todo de la información que poseen, ¿no? Que es todavía más importante. Si son encriptados los archivos o carpetas, ¿puedes rescatar esa información? Tenemos un caso de un cliente en Monterrey. Están teniendo que formatear y regresar el backup de la semana pasada. Con esta solución, ¿podemos cambiar lo que hoy en día tenemos en el caso de este cliente? La respuesta es sí y no. Sí, si ya tenían instalado SentinelOne como fue ahorita este caso de la demo. Este web server, por llamarlo web server, que básicamente es un Windows 10, pero este web server se pudo recuperar gracias a que ya tenía SentinelOne previamente instalado. Como les decía, SentinelOne se apoya del shadow copy para protegerlo, sanitizarlo y volver a montar toda la información. Entonces, en ese sentido, sí pudo haberles ayudado en gran medida SentinelOne para poder en automático incluso haber hecho el rollback y sin que ustedes se hubieran dado cuenta, simplemente se hubieran enterado porque el veredicto que va mandando el management se los hubiera hecho saber. Y la respuesta también es no, porque no podríamos llegar incluso ahorita nosotros a ayudarles con un agente de SentinelOne porque ya la información ya está encriptada. Entonces la encripción necesita de una llave para poder volver a ser desencriptada. Y lo que nosotros no hacemos es desencriptar la información, lo que hacemos es protegerla para mitigar las amenazas y en el caso de que algún ransomware encripte la información que en ese momento está hospedada en tiempo real, nosotros podamos mitigar la amenaza y volver a montar el último backup que tenemos. Justamente la misma dinámica que ahora están haciendo de manera manual, la diferencia es que no hubieran perdido esa semana, hubieran perdido a lo sumo 4 horas de operación.
En el caso de que sea un archivo válido, ¿se puede desde la pantalla excluir y resolver? Un archivo válido, que sea una amenaza válida, no entendí. Y la Gracias. pregunta es si hay alguna amenaza que sea un true positive, ¿no? Es decir, que sí sea una amenaza, si podemos desde el dashboard de Sentinel-1 mitigarla de manera manual. Sin embargo, les repito, si la política es un modo de protección, el agente lo va a hacer en cuestión de milisegundos. Incluso ya siendo el DFI, si a lo mucho se va a tardar un segundo en hacer el análisis, ir al data lake, bajar y decir, ok, esto es algo malo y lo mitigo. Como se dieron cuenta en el DFI, cada que yo cambiaba el hash, no tardaba más de un segundo en lanzar el pop-up. Eso quiere decir que lo hace de una manera bastante rápida y eficaz. ¿El shadow copy lo procesa Sentinel-1 de forma automática en PCs y server? Sí. Lo único que necesitamos en la PC o en el server es que esté habilitado el BCS. Por mejores prácticas, lo que hacemos es ajustar ese espacio que utiliza el shadow copy al 10% del espacio total del disco duro, para luego entonces montar el agente y basados en ese 10%, el agente esté invocando al shadow copy y pidiéndole que haga un snapshot cada 4 horas de manera predeterminada. Tenemos clientes que lo configuran a que ese snapshot se haga cada hora, algunos otros, dependiendo la criticidad del servidor, lo hacen cada semana. Entonces, eso es configurable. ¿Cuánta información cabe en el BCS? ¿Usa un proceso de empacado de información tipo zip? Lo que hace es que la comprime, sí. No es un zip como tal, pero sí la comprime. Básicamente lo mete como si fuera metadata. Entonces, en el 10%, dependiendo también del tamaño del disco duro, dependiendo también del volumen de información que se tenga, no hay como un parámetro que yo te pudiera decir cuánto pudiera pesar. Sin embargo, se va haciendo como un time machine en donde se van metiendo muchísimas copias de seguridad. De hecho, y les enseño. Mi volumen es del 10%, sin embargo, el disco duro virtual que estoy utilizando para esta máquina es de 50 gigas y si no me equivoco tengo más de 12 copias de seguridad. También tomemos en cuenta que yo solamente tengo archivitos de Office, imágenes y se acabó, ¿no? Para que pudiéramos hacer como la demo. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que el Shadow Copy comprime ese snapshot y lo almacena en ese volumen dedicado del 10%. Tengo un cliente que utiliza Compact. Todos los antivirus lo detectan como malicioso en varios archivos. ¿En Sentinel-1 debo hacer exclusiones? Sí, de preferencia se generan exclusiones, como les decía, en esta parte de exclusions podemos meter esos archivos que se vayan detectando. Si pueden sacar un MD5 para obtener el hash y meter aquí los hashes de esos archivos o que todos estén en un solo path, es decir, en una sola carpeta y que esa carpeta la metamos aquí como una exclusión, por ejemplo, y para que podamos hacer una interoperabilidad. De hecho, cuando generamos la exclusión, aquí le tenemos que poner qué tipo de exclusión vamos a hacer. Si únicamente vamos a suprimir alertas, es decir, para que no nos esté diciendo qué es lo que está pasando con esos archivos, o una exclusión de interoperabilidad para reducir el nivel de monitoreo a ciertos procesos y que no haya una mitigación o una interrupción de algún servicio. Aquí es donde podemos habilitar toda esta parte y hacer funcionar algún archivo o permitir pasar alguna aplicación. ¿Cómo se ve que el BCS no se corrompe por el malware, ya que algunos borran el BCS? Sentinel-1 lo que hace es proteger al shadow copy. Justamente como bien dicen, el ransomware cuando llega, lo primero que hace es el escaneo de todos esos backups, si hay alguna NAS conectada, alguna SAN, y también comprometerlas y destruir todos los backups que hayan, y entre ellos está el shadow copy. Sentinel-1 lo que hace es proteger ese shadow copy. De hecho, está clasificado como un secreto industrial porque no se sabe si lo encripta, no se sabe si lo encapsula, no se sabe el modo de protección que le da el shadow copy, pero lo que puede hacer es justamente garantizar el rollback, porque el nivel de protección que le da al shadow copy es muy grande, ¿no? Para garantizar el rollback y todavía más
para ofrecer una cibergarantía contra ransomware. ¿La consola trae alguna alternativa para rollback en Linux o Mac? Si no, ¿qué alternativa recomiendas SentinelOne? Tenemos rollback para Windows porque nos ayudamos del Shadow Copy y porque Shadow Copy solamente es desarrollo de Microsoft, el BSS. Para el caso de Mac y Linux, lo que nos ayuda es el engine de remediación y el Kill and Quarantine. No hay un rollback para Mac y para Linux, pero el motor de remediación y de Kill and Quarantine, que son bastante eficientes, nos van a permitir no tener un ataque exitoso mediante un ransomware. El mismo caso va para Windows. Sin embargo, en Windows tenemos ese plan B de que si en algún momento se nos llega a colar, podemos hacer uso del rollback. Al depender del punto de restauración de Microsoft, hay algunos casos en donde no funciona correctamente el Microsoft. ¿Cómo podemos prevenir eso? Es que esto prácticamente ya no es de la solución, sino del software de Sí, Microsoft. ok. Sí, dependemos del sistema operativo, aunque tendríamos que estar haciendo un análisis, como les decía, cada 4 horas el agente invoca un snapshot o pide que a Shadow Copy se genere un snapshot del Shadow Copy. Pues bueno, la mejor práctica es ver que esos snapshots estén funcionando. Tengo una aplicación que se llama Shadow Explorer, aprovechando que regresamos al tema. Esto lo podemos ver por línea de comandos, en donde se ven el volumen y todas las copias que hay. En el Shadow Explorer es exactamente lo mismo, sin embargo, lo vemos de una manera gráfica. Lo que hacemos es que justamente podemos verificar que esos snapshots estén corriendo correctamente para que en algún momento podamos incluso respaldar también esos snapshots, más allá de tenerlos de manera local, para que si en algún momento algo falla, aplicamos lo de siempre, ¿no? En un caso muy, muy, muy remoto, que en el caso de SentinelOne no se ha dado, sin embargo, podríamos formatear el dispositivo, montar ese snapshot y ya, digamos que hacer nuestro propio rollback de manera manual, pero que sí nos ayude SentinelOne en el sentido de que protege la información como tal del Shadow Copy. En ese sentido es como nosotros le podríamos ayudar a Microsoft. ¿Cómo se da la migración a la consola nueva? ¿Es automática? Sí, todas las consolas que estén basadas en la nube, como es el caso, una vez ustedes se vuelvan a autenticar, les va a aparecer exactamente a la mitad un frame que dice que hay una nueva actualización, incluso nos pone una URL para ir a los release notes y nos dice para que se actualice, apretemos un botón y lo único que hace es como tirar la sesión y volverla a abrir para que ya veamos todo justamente como lo vimos ahora en pantalla. Para el caso de ambientes híbridos en donde ya hay una máquina virtual integrada, los releases tardan un poco más o menos unos 2 meses en que salgan disponibles para actualización. Cuando un cliente tiene una pantalla por equivocación, en una pantalla le puso True Positive, pero era una aplicación desarrollada en casa. La pregunta es, ¿cómo puede cambiar la opción de que es una buena aplicación? Más bien como para ponerla en una lista válida. Sí, igual, porque básicamente ese True Positive no toma alguna acción de mitigación, sino únicamente es para documentar todo lo que está pasando. Entonces, nosotros podemos volver a entrar y decirle, no, perdón, me equivoqué, es un falso positivo. Perdón, me equivoqué, siempre sí era un True Positive. Lo volvemos a poner aquí y si se dan cuenta, esto cambia. Ok, entonces sí es una amenaza, ok, entonces no ha sido mitigada. No es un falso positivo. Bueno, no importa. Yo lo marco como algo benigno. Pero al final del día es algo más como de gestión de las amenazas. En donde sí ya no hay cambios, en donde ya en el botón de acción de mitigación, si yo le pongo aquí que le haga una cuarentena y lo mande un blacklist en automático, aquí sí ya lo va a encapsular, ya lo va a separar de cualquier otro proceso, lo va a eliminar y todo eso. Pero al final del día esto es un valor agregado que tenemos para la documentación de la gestión de las amenazas. Entonces, no pasa nada. Agradecemos su tiempo. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Cualquier cosa estamos a sus órdenes.
Gracias, John. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos pronto.